Damos una cálida bienvenida a Juan Martín Fernández, es economista, es candidato a diputado por el sector Sereñistas e integrante del Partido Demócrata Cristiano, es parte del nodo de seguridad pública del sector y trabaja en organizaciones sociales como educador. Muy bienvenido. ¿Por qué lo estamos invitando? Bueno, porque el sector de Mario Vergara, como saben, presentó propuestas para un acuerdo nacional en seguridad. Claro que hablar de acuerdo nacional en campaña electoral es... Por decirlo, Bueno, decirlo en forma muy... por lo menos es bien complejo, ¿no? No sé si son esas cosas que se dicen a sabiendas que no van a pasar, que tal vez puedan pasar una vez que haya una nueva administración y recién desde ese lugar se proponga un llamado a acuerdo nacional, pero complicado en plena campaña, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y sí, hay un tema de... Yo no diría que, tú decías recién, se presenta un diálogo nacional sabiendo que va a fracasar. Nosotros al revés, confiamos mucho en ese proceso y estamos poniendo mucha esperanza a que ese proceso se concrete y mucho trabajo político. Sentimos que es un tema, el tema de seguridad, en el que se nos va la vida. Y estamos en un momento político también, que creo que todos los partidos políticos lo vienen entendiendo, de humildad, de que no hay soluciones mágicas, de que nadie va a poder solo, ¿no? con este desafío de la seguridad. Está buena esa anotación, porque ¿es verdad o no es verdad que hoy el escenario es bien distinto? No estamos ante el coraje con el que esta coalición republicana señalaba el fracaso de una administración frente amplista. Tampoco tiene hoy Cocarda mucho para ponerse, si se quiere, esta bien, es verdad, sí. Es por la primera vez que se está entregando un gobierno con una baja en muchos delitos. ¿Solucionamos el problema? No. Bien, por otra, la cocarda del éxito tampoco se la puede poner nadie. Y eso se llama, yo creo que por ahí va lo que planteas de la humildad, ¿no? Sí. Yo creo que hay una... ¿Y eso cambia, permitiría pensar en un posible acuerdo? Sí, yo creo que es central eso. Y lo vas escuchando en distintas voces. La propia coalición fue cambiando también durante el periodo de gobierno su propio discurso. Empezó un discurso con una caricatura más de la fuerza, de aumentar las penas, y hoy por hoy tenemos propuestas más constructivas y más abiertas a posibilidades de diálogo. Creo que va madurando, hay que seguir trabajándolo, pero la política es la herramienta para poder transformar, ¿no? esta situación. Y bueno, creo que el desafío, la altura del desafío es grande, pero es, vuelvo a decir, donde nos jugamos todo, ¿no? Hay muchos de los factores de las condiciones de vida que tenemos como uruguayos, como uruguayas, que están en riesgo de nuestra convivencia cotidiana, de nuestra vida, de la salud de nuestra democracia, que vamos amenazadas están hace rato. Hace rato, y que se van de a poquito degradando, ¿no? Y que nos van afectando mucho las condiciones de vida. Ahora, recordemos, el ejercicio del llamado al diálogo nacional, al acuerdo nacional en temas de seguridad pública. Lo intentó el Frente Amplio, lo intentó este gobierno. Y uno u otro se levanta y se va de la mesa. O se firman cosas que después no se dan o quedan en la nada. Me gustaría hacer una vuelta de panelistas, a ver qué tanta fe le tendrían a una posibilidad de acuerdo nacional. Pepe. Un gran momento, me parece, porque el otro día, no recuerdo si era el País o el Observador, pero hacía un repaso de temas de puntos de contacto en común entre los distintos programas, y vos te encontrabas con la grata sorpresa de que todos, porque todos pasaron por la gestión, están manifestando, bueno, podemos trabajar en estos puntos, que hay acuerdos. Me gustaría que esos acuerdos se concretaran, menos Twitter, más acuerdos, porque si no el ciudadano se termina cansando. Acá están las propuestas y ahora las vamos a repasar para que no quede como abstracto la cosa. Pero vamos al momento, ¿no? Al contexto para poder pensar en esto. Diego. Y es que cuando vos eliminás la hojarasca del debate crudo, digamos, y vas a lo que dicen los programas, y esto es un trabajo que un grupo de estudio relacionado al Partido Colorado lo hizo, liderado por Victoria Pasquet, encontrás una cantidad de potenciales acuerdos. Entonces ahí está la materia prima. En un montón de sistema penitenciario, temas de crimen organizado, control de fronteras, profesionalización de la policía, son aspectos que están. Y yo no tengo una visión tan negativa de las experiencias anteriores de acuerdos, incluyendo el de este mismo gobierno. Pablo, como contexto, después vamos a las... Inviable.
Inviable. El hombre es de los optimistas. La cuota de optimismo que Yo nos soy faltaba. realista. Todos los programas, más o menos, y comparto lo que dice Diego, tienen más o menos los mismos lineamientos. El tema es que la seguridad es un botín electoral para unos y para otros. ¿Y crees que sigue siendo? Totalmente. Pero a ver, pero vos lo ves en campaña. ¿Qué es lo que más se habla en campaña? La inseguridad. De la Por un lado seguridad te social. hablan. Hoy por La hoy de la seguridad social hoy es la más crocante de Bueno, todas. ahora sí, bueno, pero la inseguridad también. Sí, sí. La inseguridad también. No hablas de economía, de educación, hablas de la inseguridad. Por un lado te hablan de la inseguridad y por el otro no. No tanto. coincide tanto tu compañera, ¿eh? A ver, ¿en No, qué no, parte porque no la realidad es coincide? inviable. ¿Quiere jugar algo acá que no se hace ningún acuerdo de nada? Bueno, ¿hoy qué día es? ¿3? 2. 2 de octubre. 2 de octubre, vemos el 1 de noviembre. Volvemos a cobrar la Sí, apuesta. ningún problema. Mira, este vuelve. Ojalá que sí, ojalá que me equivoque. No, yo sé Bien. vos sabés que hay un tema... Ojalá que me equivoque. No, pero tú lo decías bien, ha sido un botín electoral, eso sí, Claro. sin lugar a dudas, y hay golpe. Pero, sinceramente, la propia población empieza a entender también que no se puede tratar este tema livianamente. Yo creo que también desde la población va a haber una presión y va a haber un costo político de no poder llegar a un acuerdo, porque no se aguanta más la realidad y ya nos cansamos de algunos eslóganes que ya se vimos que no funcionaron, ¿no? Entonces, vos probaste para un lado, probaste para otro, no salió. Yo veo cada vez más una presión de la gente porque este diálogo se concrete. Y eso a la política la presiona también. Ya vas a ver en esta campaña que no hay tantos golpes bajos o nadie por lo menos se arroga el ser el salvador o la salvadora de la seguridad del país, ¿no? Fernanda. El Peñarol Nacional, no sé de qué sos vos, Pablo. Creo que sos Nacional, ¿qué Nacional, claro, Peñarol Nacional. Yo soy insoportablemente optimista. Y en ese sentido yo creo que hay terreno fértil por los motivos que están poniendo arriba de la mesa, por los antecedentes, que existe una voluntad de generar políticas de Estado, porque es claro que cada 5 años no se puede cambiar un rumbo. Hay cosas que están funcionando y que hay que profundizarlas, hay cosas que no están funcionando y que hay que cambiarlas y que tiene que ser algo que genere un consenso de todos los partidos políticos. Yo creo que eso está claro. Y más allá de las cuestiones que ustedes mencionaron, creo que tiene que ver también con nuevas generaciones que están llegando a la política, a la toma de decisiones. Creo que tiene que ver con un perfil de gente también que se ha preparado en la materia, que ya quizá aquello de los políticos todoterreno, que obviamente siguen estando y que es muy importante que estén, también está llegando una camada de políticos que hacen política y que se forman en los temas. Eso también allana mucho los caminos porque se puede hablar en un idioma similar, con pruebas, con estudios, con datos que sostengan lo que se está llevando adelante, y que también creo que existe una forma de hacer política en esa generación que está llegando a la toma de decisiones en las cuales generar esos consensos no implica ningún tipo de debilidad. Pepe decía, la gente se cansa, menos Twitter, más acuerdo. Obviamente la gente se cansa. Cuando hablamos me estoy yendo de tema, pero cuando hablamos también de cómo se siente la campaña política y que está un poco apagada, y bueno, tiene que ver con ese enfrentamiento inconducente que termina cansando a la sociedad. Entonces estoy de acuerdo con Juan Martín, esto de, yo creo que si no se camina por esa vía, creo que se va a pagar un costo político por quien esté al mando de llevar adelante las políticas públicas. Y me parece que es eso, más allá de las gestiones, hay una conciencia en la sociedad que se dio cuenta que este tema no era tan fácil, que se dio cuenta que para este tema hay que tener creatividad, hay que tener valentía y hay que generar también esos acuerdos que lo sostengan, porque no va a cambiar de la noche a la mañana, porque es un camino a mediano, obviamente hay que tomar acciones a corto, pero también a mediano y a largo plazo. Y si no hay una responsabilidad política que lo explique claro y que diga este es un tema de todos, me parece que se nos sigue yendo y yo creo que es el sentimiento de la gente en la calle. Y agrego a eso además que en la academia también empieza a aparecer un acumulado que no existía también hace 20 años. O sea, siempre se trabajó el tema, pero hoy por hoy cada vez escuchás más investigadores que han puesto foco en este tema porque claramente estos últimos 20 años ha cambiado la realidad del tema de seguridad. Yo trabajo hace 10 años en el Marconi, en el modelo Tacurú, y fui viendo cómo fue cambiando esto, cómo fue empeorando. Y paralelamente a que mejoraban las condiciones materiales del barrio, la violencia seguía creciendo, y eso más allá de cualquier administración. Y esa realidad que no se aguanta más
ha también atraído esto a la gente que viene a investigar, a los políticos, ha llamado la atención. Yo me acuerdo que yo en 2014, 2015, cuando hablaba de que para mí una de las principales amenazas era el narcotráfico, en mis amigos o en mis amigas, no calaba eso. ¿Qué el narcotráfico? ¿De qué me hablas? Hoy por hoy, todo lo ponemos como uno de los temas centrales problemáticos, no solamente porque lo vemos, sino porque además se ha investigado en el tema y hay más información para tomar decisiones. Creo que ahí también hay una oportunidad importante para políticas basadas en evidencia, que tienen su marco ideológico, obviamente, su orientación diferente, pero que son contundentes y hay estos puntos de acuerdo que son centrales donde vamos a tener que construirlos. Bien. Lo vamos a tener que hacer, ¿no? Fernández, repasemos rápidamente y después entramos más en detalle. Las propuestas, puedes tirar solo los titulares. La 1, superación del enfoque dual. 2, reforma del sistema penitenciario. Sobre la 1, bueno, es la constatación del enfoque dual como una única estrategia, ¿no? Después lo de superación, me dirá usted a qué va. Reforma del sistema penitenciario, lo dicen todos, ¿no? Con todo respeto, todos. Prevención integral interinstitucional, creación del ámbito. ¿Hay que crear más ámbitos para enfocarnos en cómo solucionar la seguridad pública? La dejo picando. Sí. 4, prevención del delito a nivel local y municipal. Bueno, policía comunitaria, intervenciones en los barrios. Digo, no pareciera nada que no se esté haciendo ahora. Estoy tratando de encontrar la propuesta diferente, ¿no? 5, combate al lavado de activos. Bueno, bajar el tope de uso de efectivo a 20.000 pesos. Dólares, perdón. Perdón, dólares. Antes era 4. Esto es un tema que ha estado también como crítica para los, bueno, que están más especializados en el lavado, ¿no? De cómo la LUC subió los topes, bueno. Control de armas, reordenar el mapa de penas, hablan de reformar el código penal concretamente, no de proceso, el penal. Sí, de reanalizar las penas que hay sobre las distintas cosas, porque tenemos que no está siguiendo una racionalidad esto, ¿no? Pero una cosa sería revisar cuánta pena de cárcel o de privación de libertad tiene el delito de hurto. Exacto. Y otra cosa es analizar con las penas que ya existen si hay que privar de libertad o mandar una alternativa. Son las dos cosas distintas. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Las dos cosas, bien. Y acceso a la justicia. ¿A qué vendría a ser acceso a la justicia? Y bueno, en concreto ahí, de esa pregunta en concreto es acercar la justicia a algunos territorios que entendemos que no están accediendo fuertemente. Por ejemplo, en muchos lugares, para acceder a un abogado o alguna consulta, hay ciertas limitaciones que te impiden llegar ahí, y muchos de los conflictos que se inician con una fácil intermediación inicial pueden ser resueltos, dirimidos. O sea, con la mediación, que es una cosa que también se viene trabajando mucho, la importancia de tener lugares de mediación para algunos conflictos. Un gran porcentaje de los delitos tienen que ver con conflictos intrafamiliares, Sí, interpersonales, ¿no? Pero me llama la atención... Las casas de justicia, que esto que está por... Eso, Sí. pero ¿es algo nuevo? Bueno, sí, es nuevo en el sentido de ponerle más fuerza, ¿no? Acá hay en todo el... Porque dice, defensorías públicas más independientes y autónomas. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿No son autónomos los defensores públicos? En todo el documento, eso como principio, no hay ninguna cosa que digas, bueno, esta es la bala de plata que va a solucionar. No. Eso es claro, justamente es coherente con lo que estamos diciendo. Es un documento que entiende, que quiere priorizar algunos temas, subrayar algunos temas que concuerdan con los que vienen proponiendo otros y algunos no, con una clara orientación de buscar, bueno, estas son la bajada a tierra de que por dónde se tendría que comenzar a abordar este tema de la seguridad y generar tierra fértil para este acuerdo nacional que estamos proponiendo de serenistas. Entonces, lo que nosotros hicimos en realidad es eso, es bajar un poco más a lo concreto. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuáles serían las 8 principales prioridades y las 20 medidas para empezar? Y para empezar también a discutirlas y ver en qué lugares hay acuerdos y en cuáles no. Nada de esto no se está haciendo nada. Muchas veces es articular mejor, fortalecer, en el caso de los dólares, bajarlos a 20.000 dólares. Son ajustes de cosas que la evidencia nos ha demostrado que no está funcionando y que desde Serenistas entendemos que son la apuesta. Pero no hay ninguna cosa sorpresiva, ¿no? Porque justamente, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no hay soluciones mágicas para estos problemas. Todas esas requieren más trabajo,
no necesariamente requieren más recursos, algunas un poco sí, otras Bueno, no. el tema de las penas alternativas, que a priori en el discurso hay consenso en que muchas veces lo ideal por un determinado robo de paquete de pancho convendría indicar una pena alternativa y no necesariamente la privación de libertad, pero ahí lo que está faltando es la capacidad de fiscalización de la pena alternativa, y eso es recursos. Total. Eso sí es recursos. Eso sí, recursos, hay una decisión fuerte, pero a la larga eso debería hacer más eficiente el sistema, ¿no? Hoy por hoy, cada uno de los privados de libertad nos cuesta $1000 por mes, ¿no? Entonces, creemos que si podemos de a poquito ir desarrollando políticas alternativas, no tendría por qué ser un costo mucho más grande para el sistema, ni mucho menos. Él salió el economista, ¿no? Sí hay que recorrer ese camino y no es fácil. Ahí está claro, queda lindo en el discurso, Claro. pero no es fácil. Pero hay que intentar hacerlo. Y hay ejemplos en el mundo de que esto funciona. No es que estamos inventando No, algo está nuevo. claro. Llama la atención, y esto lo dice todo el tiempo el comisionado penitenciario, llama la atención el bajo porcentaje que tiene Uruguay de medidas alternativas, ¿no? Es muy bajo, llamativamente bajo, en un país donde eso se podría como corregir correlativamente, por lo menos empezar a caminar con relativa facilidad, ¿no? Por la escala de nuestro país, ¿no? Bien, sobre estas 8 medidas que se plantearon así titularmente, preguntas, reflexiones, Pepe. Primero una cuestión conceptual, y estoy totalmente de acuerdo con el optimismo de Fernanda, porque hay un empuje de las nuevas generaciones. Muchas de ellas están sentadas hoy aquí en este estudio. Y agrego, por ejemplo, el caso de Diego Sanjurjo, como, no, ni Pablo ni vos. Qué atrevido, porque además la cámara no captó mi gesto. O sea, que quedaste como un guarango, decís que sé que me querés. No, pero de verdad, es importante la llegada de gente joven, que aporte de lo conceptual, la academia. Mencionaba el caso de Diego Sanjurjo. E inclusive si lo trasladás a otras áreas, la policía más joven, los oficiales más jóvenes, por ejemplo, tienen otra cabeza totalmente distinta. Es momento de dar un paso en lo generacional y dejar que la gente que se preparó esté actuando. Y uno de los grandes temas, sin duda, es el sistema carcelario. De lo que hablamos todos, de lo que hay coincidencia de todos los partidos políticos, pero ¿por dónde empezar a tirar de esa madeja? No, partiendo primero del diagnóstico, que es terrible, ¿no? Tenemos 16.000 privados de libertad en el país y aumentaron en 5.000 en estos 5 años. O sea, es una locura pensar la cantidad de gente, porque además hay gente que sale, ¿no? La cantidad de gente por año que pasa por nuestro sistema. Y además, en las condiciones que están, ¿no? O sea, que hace poco fallecieron 6, ¿no? Que fue terrible. 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 Y yo estuve, en un tiempo estuve haciendo rugby en el CONCAR, ¿no? Estuve trabajando un año en un proyecto de rugby en el CONCAR. Y realmente es el infierno, ¿no? Es muy difícil pensar que de ahí va a salir personas rehabilitadas. O sea, hay gente que lo logra increíblemente con una resiliencia impresionante y con los operadores que trabajan y dan la vida porque eso funcione. Pero las condiciones peores no pueden ser. O sea, yo creo que cualquier cosa que cambie vas a mejorar porque estás realmente en el peor punto entre hacinamiento, pocas alternativas de actividades. Entonces ahí hay una dimensión clara. Ese proceso tiene que ser, primero, tratar de, en esto que decíamos, no, reordenar el mapa de penas para darle una coherencia y una racionalidad ajustada a estos tiempos y a ciertos procesos que han ido emparchando y que han dejado como una colcha de retazos que hay que ordenar. Eso primero. Segundo, una propuesta de medidas alternativas que tienda a que no sigamos creciendo esa cantidad de presos, porque no, si esto si sigue así, nadie sabe cómo va a terminar. Y después hay una medida muy importante que es reducir la escala de los centros. Eso es algo que también hay cierto consenso de que estos centros penitenciarios tan grandes son muy difíciles, claro, de gestionar y de proponer. Y ahí también seleccionar, porque vos estás metiendo a todo el mundo en el mismo lugar. ¿no? Eso era el objetivo de INR. Sí. Después se superpobló. Pero eso es fundamental, porque eso cualquier persona con sentido común lo entiende, de que no puede estar cerca una persona que comete un tal delito con otra persona de otro delito. Es la escuela del delito, ese eslogan, es cierto, es real, ¿no? Está el caso Marcet como el caso paradigmático, pero hay otros casos, lo vemos día a día, y hay gente que el delito que cometió, que tiene que ser obviamente penado y tiene que cumplir una pena por eso, pero no puede ser una condena de por vida. Son, sobre todo en gurises jóvenes, que cometen delitos de jóvenes, y vos ya estás arruinando y estás haciendo que esa persona
vaya a ser toda la vida dependiente del Estado de este lugar, ¿no? Entonces, ahí hay una misión muy importante y creo que estas 3 cosas que estaba diciendo, que están en el documento, son importantes. Achicar la dimensión de las cárceles es central, ¿no? Es central. Pablo, Yo la verdad que escucho, no por nuestro invitado, No, tranquilo. 3 millones de diagnósticos diferentes sobre el sistema carcelario, estoy recontra. ¿tan diferentes o son todos iguales de Son dramáticos? todos más o menos Ah, iguales. bueno, Son todos más o menos iguales. ahí hay un dato. Hacinamiento, cárceles más chicas, bajar las penas. Pero administración tras administración, porque parece que es una cualidad, entre comillas, de todas las administraciones. Primero empiezan con el aumento de penas, ¿no? Cuando explota un delito, aumentan la pena. Después, como ya no puedes aumentarla más la pena, ¿qué haces? Empezás a sacar beneficios, libertad, prueba, suspensión condicional de la pena. Y después te explotan las cárceles, ¿no? Consecuencia directa, te explotan las cárceles. Entonces, cuando te explotan las cárceles, como no bajas pena ni das libertad de esa prueba o alguna medida alternativa a la prisión, ¿no? Porque tenés contado con lo de las manos, decís que vas a hacer cárceles más chicas y entonces vas a aumentar las camas, etcétera, etcétera, que te va a explotar dentro de 2 años si gastas la plata en eso. Y lo peor de todo es que tampoco lo vas a hacer, porque ¿de dónde vas a sacar los recursos para poder hacer 4 o 5 cárceles más? ¿Se lo vas a sacar a un comedor? ¿Te va a traer votos eso? No, no te va a traer votos. Siempre se habla del sistema carcelario y de otras cosas, pero el sistema carcelario en época de elecciones, casualmente. Todo nos preocupa el sistema carcelario faltando unos meses para las elecciones. Ahora, yo quiero ver si el 4 de julio del 25 hablamos de la misma forma de intensidad del sistema carcelario, del aumento de penas o de las penas sustitutivas. Quiero ver, gane quien gane. Juego lo que jugué hoy, que no iban a llegar al acuerdo, doble o nada, a que tampoco vamos a hablar del tema. Yo ahí te doy un poco la razón. Yo creo que es un tema que es difícil ponerlo en la agenda y que no trae muchos votos. Por eso, este ejercicio, ¿no? de tomar conciencia, creo que el comisionado penitenciario ha tenido un trabajo muy importante en comunicar, en contar. Tenemos que seguir entendiendo que si no solucionamos eso, no solucionamos la seguridad de nuestro país, ¿no? O sea, es parte del mismo problema. Pero es un ejercicio didáctico, difícil, de comunicación política. Pero bueno, no todo lo que hace la política tiene que ser redituable en términos de voto, ¿no? Hay algunas cosas hay que hacerlas diferentes. Está bueno ponerlo sobre la mesa por eso y machacar. Pero estoy contigo, Pero vos ves a Petit, que todos los años te saca un informe que es desgarrador, y hacen. Jaja, gracias, vas a cobrar su sueldo. Yo estoy de acuerdo contigo que es difícil. Entonces, hay que dejar, no todos, pero algunos actores políticos de todas las tiendas, sacarse la máscara de la hipocresía y decir, yo esto lo digo para la tribuna, me importa poco. ¿Ok? De acuerdo. Igual, yo hoy estoy ni tan. Con esto que están diciendo, que si bien sí existen actores políticos que funcionan en esa lógica, el año pasado, 2023, lejísimo el año electoral, el presidente de la República convocó a los principales dirigentes y dueños de empresas de este país y fue él quien le pidió que contrataran a personas que recuperaran la libertad y fue él quien explicó los beneficios de la ley de promoción de empleo. ¿Cuántas se contrataron? Ahora te paso bien el número, pero no, hoy hay 20 empresas que están contratando, Pablo. Pasaste de 0 a 20. ¿Pero cuántos? ¿Cuántas personas? Sí. Hoy están en récord histórico de personas trabajando simultáneamente, de personas que recuperaron la libertad. ¿Cuántas son? A lo que yo voy, que te estoy diciendo, es que cuando se habla de que no... el cambio, sí, ahora te voy a dar el número porque te lo quiero dar exacto, no te quiero talentear. Te lo quiero dar exacto. Usted no talentea jamás. Por eso mismo, entonces no lo voy a hacer ahora, te puedes imaginar, más con un tema tan serio. Cuando estamos hablando de que esto implica un cambio cultural y cuando estamos hablando de que esto es algo que se habla solo en el nivel electoral, en realidad yo creo que se ha avanzado un montón en este camino. Sí, y que el primer uruguayo de todos los uruguayos, el año pasado, empezó a recorrer este camino, que no es de la nada, no es de la noche a la mañana, pero sí se ha empezado a caminar. Y en esto que mencionaba Juan Martín, de las cárceles pequeñas, yo ayer estaba en la unidad 5 y una de las mujeres en privación de libertad me decía, cada vez que se prende la tele y que se transmite que esto es lo peor del mundo y también se transmiten las peores noticias y también eso le cuesta a la sociedad, porque yo siempre digo que a la sociedad la cárcel le queda muy lejos y es más que entendible que a la sociedad la cárcel le quede lejos, pero si nosotros también cada vez que mostramos, solo mostramos las malas noticias, que la realidad del sistema penitenciario es mala,
Estamos todos de acuerdo y que hay que ir a fondo con eso, estamos de acuerdo. Pero también tenemos que contar las experiencias positivas. ¿Por qué hay experiencias positivas? Porque se están haciendo un montón de cosas que han tenido muy buenos resultados. Cuando se habla de los jóvenes entre 18 y 20 y pico, han existido experiencias que han intentado caminar por ese lado, como Juan Soler, por ejemplo. Existen las chacras en el interior del país, existen modelos penitenciarios que tienen buenos resultados, que eso, obviamente, cuando lo comparás con un CONCAR que tiene 5.000 personas en privación de libertad, obviamente los modelos son insuficientes porque los modelos que no funcionan tan bien son en donde están la mayoría de las personas en privación de libertad. Pero que existen modelos exitosos de gestión penitenciaria hoy en Uruguay, existen. Que hay personas que se rehabilitan hoy en Uruguay, existen. Y que si no hablamos de adicciones también y de tratamiento, como se están llevando proyectos pilotos hoy dentro del CONCAR, que existen y que tenemos que profundizar, vamos a seguir hablando de otras cosas. Que no significa, con esto no quiero decir que está todo bien. Está en el punto 2 del documento que presentan los sereñistas. El tema de salud mental, de adicciones como central, ¿no? Diego, algo para sumar desde, bueno, comparten el sector, ¿no? Sí, obviamente estamos alineados en eso y, a ver, me parece que la discusión que sea entre Pablo y Fernanda está bárbara porque es cierto, la crudeza de lo que plantea Pablo es así. Está describiendo al sistema político uruguayo en los últimos 20, 25 años. La pregunta, y ahí viene el optimismo de Fernanda, al cual me pliego, es si tenemos que resignarnos a que siga siendo así. No, yo sé, bueno, entonces... Yo no digo resignación, digo una realidad. Está, bueno, pero a veces la crudeza del planteo puede traslucir un... No podemos con esto. Yo creo que puede ser que el cambio generacional ayude, puede ser que la idea de políticas basadas en evidencia nos ayude en el sentido de, bueno, capaz que no es tanto de que hay política de seguridad de izquierda o derecha, sino que hay políticas que funcionan y políticas que no. Así como hoy en día hay un gran consenso sobre temas macroeconómicos en los cuales nadie se anima a talentear o a hacer macanas, bueno, acá deberíamos ir hacia el mismo lugar. Bueno, muy bien. A mí me gustaría una reflexión final de parte de nuestro invitado con cualquiera de los puntos. Puede tomarnos que se han manejado por aquí. No, yo dos cositas. Una es la importancia de la integralidad de este abordaje, que es una palabra desgastada, pero es verdad. Si no logramos apuntalar todo el tema de seguridad, desde el lavado de activos hasta lo que pasa en las cárceles, a lo que pasa en los barrios, hasta las penas, si no lo abordamos todo junto, integralmente, no vamos a poder dar ese camino. Esto llama la atención a veces cuando los costos lo terminan pagando los gurises en los barrios y en Pocitos hay un tipo lavando dinero tranquilamente. Esa imagen hay que abordarla integralmente, con inteligencia, en fronteras. Y eso y lo segundo, exige una coordinación con múltiples actores. No solamente dentro del Estado, sino de la sociedad civil. Fernanda muy bien decía, del sector empresarial, de la sociedad civil organizada, para poder, a la academia, ni que hablar, la policía, podamos, en esta mesa amplia que estamos llamando, no es solamente de los líderes partidarios, es realmente una mesa que sea lo más amplia posible para darle esa integralidad a ese cambio que tiene que ser radical. Es un cambio de paradigma que estamos proponiendo e integrando todas estas dimensiones. Juan Martín Fernández, economista, candidato a diputado por sector serenista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes. Ya venimos. Sobre la línea